Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de Rent, el musical. Mi nombre es Luis Ramírez y ya paso a presentar a mi compañero, ¿Qué tal, Luis? Acá de nuevo yo, Cartoncho. Cartoncho. Y también tenemos a nuestro invitado especial, con el cual hemos tenido una charla muy bonita en el podcast pasado, a mi querido amigo Sergio Cabero. Saluda a nuestros oyentes, amigo Sergio Cabero. Buenas noches amigos, buenas noches acá, porque no hay primeras y segundas para completar el songbook, aquí estamos. Me encantan los ánimos que hemos tenido en este musical. Yo creo que lo dije en el podcast pasado, o no sé si lo llegué a poner, pero este musical no es de mis favoritos, pero alegremente se ha vuelto uno de mis favoritos gracias a la mística que hay detrás de esta puesta escénica y la partitura y la escritura del autor, pues, ¿no? Claro, no hay forma de que no tengamos una conexión especial después de todo lo que hemos estado chequeando que ha pasado este musical y la gran vibra que tiene, así que me alegro de que sean tus favoritos. Y bueno, a ver si es que conversamos más de esto aparte, pues, ¿no? Así es. Mi estimado Cartoncho, ¿qué hemos tenido en las redes sociales en estas semanas que hemos estado ausentes? Bueno, lo principal que me dijeron cuándo de la segunda parte. Eso me dijeron. Y otro de que los videos que están haciendo ustedes con covers han tenido bastante éxito. Ah, Están, sí, sí. están siendo rankeados. Sí, sí, sí. En realidad lo estamos haciendo como un fuera de programa con los covers. Existen pocos con los musicales que estamos representando. Te encantará el mañana que hicimos de Sondheim. No es una canción, como digamos, muy típica en el musical, sobre todo que alguien conozca, pues, ¿no? Claro, pero sí, ha tenido bastante actividad el video y nos ha hecho conocer un poco más también en nuestras redes porque hemos aumentado también ya la gente está hablando más de nosotros. Bueno, nos quedamos Exacto. en la última canción que se llamaba Will I. ¿A quién le importará? Despertaré mañana. Donde se hablaba un poco sobre el tema del SIDA, ya a profundidad, creo que ya lo analizamos, ¿cierto? Uh-huh, Sí, Sí, con eso terminamos. sí. Entonces vamos a la siguiente canción que uh-huh. es On the Street. Navidad se acerca. Navidad se acerca. Bueno, este tipo de sonidos en el teatro musical se le conoce como reprise, ¿cierto, mi estimado Sergio Cabero? Sí, sí, lo que podemos chequear en On the Street es básicamente, yo diría que es la construcción del Christmas Bells, que vendría a ser uno de los showstoppers más importantes del primer acto de Rent, y empieza a construirse desde este momento, ¿no? Empieza a construirse mediante la utilización de recursos como la melodía del Christmas Bells al Ringing, ¿no? Navidad se acerca, que lo hemos escuchado desde el comienzo del musical hasta ahorita, y comienza a gestarse, ¿no? Comienza a contextualizar lo que vas a ver en Christmas Bells, que viene mucho más adelante. Tienes ahí a los personajes paseándose por Nueva York, ¿no? Trasladándose de un lugar a otro, y básicamente la escena nos presenta pues al vendedor, al que pide limosnas, al que limpia los carros, y es más que nada una música incidental. Yo diría que es una suerte de música incidental para una escena de calle. Ahora, que está muy bien escrita, ¿no? Si no me equivoco, es donde una indigente le recrimina a Collins, a Angel, cuando lo salvan de que está siendo prácticamente agredida por unos policías y le dice de que ellos solamente le están ayudando para lavar su conciencia, algo así. Sí, así es, así es, así es. Ajá, de que, bueno, son falsos artistas, de que realmente no los entienden. Es el pan de cada día, ¿no? Claro, una de las cosas que creo que quiere demostrar el autor aquí en esta escena es qué importante es la ciudad donde se mueve todo esto, pues, ¿no? Porque una cosa es estar en una ciudad como Bogotá, o en España, en Barcelona, o estar en Japón, y otra cosa es muy diferente es estar en Nueva York. Y Nueva York tiene sus matices y muy diferentes por cada localidad en la cual te sitúes, si estás en Brooklyn, si estás en Hell's Kitchen, si estás en todo el área de Manhattan, todo es, o en el Bronx, es bien particular, pues, ¿no? Yo quisiera, si me das la licencia, contextualizar un poco lo que viví yo de primera mano en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Cuando fui a estudiar allá, que no estuve mucho tiempo, pero lo suficiente para darme cuenta de cómo funciona, yo esperaba, pues, ¿no? Que Nueva York sea esta gran manzana llena de modernidad, llena de oportunidades en el sentido artístico, arte por todos lados,
pero te soy sincero que lo primero que sentí cuando bajé del autobús y pisé por primera vez Nueva York fue miedo. O sea, recuerdo haber levantado la mirada y ver edificios súper grandes con tú sintiéndote ridículamente pequeño, el olor, horrible el olor a industria, a comida chatarra, a basura, voltear a la izquierda y ver indigentes por donde fuesen en la calle, sentados pidiendo limosna, o por otros lados, otros que están durmiendo prácticamente en la mitad de la calle, y volteas la mirada y ves gente que está trabajando con el mejor terno para irse a la zona ejecutiva, A Wall Street. y hermano, y es como que tú cada vez caminabas más para ir a los teatros de Broadway entre calles, entre estas diagonales, ¿no? Porque son paralelas, ¿no? Entre las diagonales veías qué indigente peor que cuál, realmente no les importaba absolutamente nada, tenía gente vendiendo crack en la calle, no te estoy mintiendo, ¿eh? Claro, claro, Entonces, y me imagino que eso, hace 30 años, cuando se escribió, no sé, Rendo, hace 25, era con la pandemia del SIDA, no me imagino cómo pudo haber sido, pero tal cual es, hermano. O sea, para mí Nueva York es una ciudad de alto calibre y de riesgo, ¿no? Justo el tema que acabas de tocar es básicamente lo que describe, porque es solo en unos momentitos nada más se escribe en la calle de esta zona donde viven, porque de ahí todo sitúa dentro, ¿no? Del, digamos, entre comillas, del departamento donde viven los personajes principales, pues, ¿no? Claro, claro que sí. Y, o sea, todo es realmente un mapa del tesoro para que te contextualices en lo que está pasando, ¿no? Claro, porque todo el mundo, bueno, siempre las posibilidades en las que nos venden la ciudad es como que la ciudad de las oportunidades, y en este momento cuando ya te topas con la realidad neoyorquina te das cuenta de la división que hay entre la clase alta y la clase baja, porque intermedios no creo que hayas visto así nomás, ¿o sí? No, no, o sea, yo diría que incluso podría separar un grupo externo que son los turistas, ¿no? Y nada más. O sea, tenemos esos tres grandes grupos y, o sea, de verdad que hay que tener personalidad para caminar en esa calle, en esas calles, todavía cercanas al teatro. Es una cosa que salías de ver, no sé, el fantasma de la ópera. O sea, era muy parecido a lo de Batman, viejo. Que tú salías y te Claro. matan a tu viejo al costado, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, o sea, y la basura quedaba pues a los al metro y medio de altura, acumulada. Wow, con esa Claro. referencia O ya no quiero ir a sea, Nueva York. ¡Baja! Buenas tardes, oficial. Sonríe a la te das cuenta de todo lo que tienes que escalar, ¿no? A diferencia de que si llegaras, por ejemplo, no sé, a Disneylandia o te quieres ahí a pasarte unas vacaciones, a fumarte, a meterte a Starbucks, a tomarte un buen café de turista, definitivamente son otras visiones, pero el mundo es como es. El autobús es como es el autobús, es incómodo, el subway es como es, o sea, no es un buen lugar como para no estar aterrizado, ¿no? Claro. Todo lo Es que, más, todo lo que ves te da indicios de que es difícil. amigo, así como para hacer una intervención corta, porque lo que nos dices de verdad es muy interesante porque aporta un montón al territorio de la obra, que es creo que donde falla, a mi particular observación, creo que es en lo que falla la mayoría de directores, que el lugar es un personaje más, ¿no? Para el desarrollo de la historia. Eso creo que siempre está descontextualizado y siempre no está bien Exacto. revisado, ¿no? Bastantes escenas que son importantes para seguir la secuencia de la obra suceden en la calle. Yo quería mencionar también de que es un tema de marca, ¿no? O sea, yo he de suponer que cuando Jonathan Larson escribió la versión off-Broadway, incluso de los workshops, estaba este espíritu de Nueva York, pero a medida que vas transmutándolo a otro área, como el Broadway mismo, definitivamente tienes que cuidar una estética, un nombre, un renombre de la empresa, un saber vender Estados Unidos dentro del paquete, ¿no? Entonces ahí es donde comienzas a pulir esos lugares y no eres realmente crudo en su representación, ¿no? Entonces sí sería una cuestión de análisis de la parte de producción también, ¿no? En el sentido de no perder estética. La siguiente canción se llama Santa Fe, la escuchamos un poquito. a playa, un restaurante en Santa Fe, soleada Santa Fe, cuánta paz. Santa Fe para mí es una de las canciones más explorativas de Jonathan Larson dentro del musical, ¿no? O sea, el uso de la armonía, por ejemplo, es muy diferente a todo lo demás que hemos escuchado.
el uso de acordes, lo mencioné una vez en un especial que quise hacer un video en Instagram, así de esos informales, que decía que bueno, los acordes son, es como si la armonía estuviese indefinida, si es mayor o menor, y me parece que es mucho por la onda que tiene el personaje, ¿no? Que es anarquista y todo lo demás, y no, es misterio, la armonía es misterio hasta el coro que nos denota esta esperanza, ¿no? Este sueño que tiene nuestro personaje de Collins. Básicamente es el número que termina de enamorarlos a los dos, con Angel y Collins, para después viene uno de las canciones más íconos, pero es una canción en que el bajo, el groove, el tema musical que escuchamos cuando Angel lo rescata a Collins en la segunda canción, que era You're Okay Honey, ¿no? ¿Estás bien? Se pasa a este momento de la música y lo completan con un bajo que vendría a ser el leitmotiv de Collins, y aparece esta canción que es una genialidad, con unos coros, con glisandos, o sea, es una canción explorativa que nos denota que Jonathan Larson es un compositor 10 de 10. Así es que eso quería mencionar. Abramos nuestro restaurante en Santa Fe y adiós a esta puebla. Y esta escena es, ¿cómo se puede decir? Se podría decir, en la trama viene a ser un derivado de como ha pasado un accidente, ¿no? En la escena anterior, un incidente que ha hecho entonces Collins, fantasea, ¿no? De que podrían irse a Nuevo México, o sea, a Santa Fe, y ahí todo es más amable, se olvidarían de la miseria, podrían abrir un restaurante y podrían vivir más felices y no estar con ese clima de tanta hostilidad que es Nueva York. Interesante, ¿no? Porque la escena anterior, cuando conoce Angel a Collins, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, Sí, cuando conoce Angel a Collins, también los conoce en una circunstancia parecida, ¿no? Como que en un riesgo de vida o algo así. Claro, porque había sido asaltado y estaba prácticamente golpeado. Claro. Pero acá se vuelve a repetir, pero en la instrumentación cambia un poquito más. No sé si se le agrega no sé si se le agrega la percusión, ya, y esa percusión es la que hace evolucionar un poco más el tema. Pero como dice Sergio, tiene ahí como una noción de misterio, porque la música siempre llega a ser suspendida, no evoluciona, pero sí trabaja mucho con el tema coral y armonías, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, no hay nada más que agregar, y me parece interesante también lo que dice Cartoncho referente al sueño que tiene Collins, ¿no? Nos ayuda a desarrollar un poco más del personaje, y era hora ya. Y era hora que nos den un poco más de información de Collins, para que en la siguiente canción, que justamente es I'll Cover You, tenemos más recursos para entender el pasado y el futuro de los personajes. Y es ahí justo donde nos dirigimos, porque la siguiente canción es I Cover You. Tengo un lugar, te doy mi techo, me vas a pagar con miles de besos. Sé mi amante y te cuidaré. No voy a negar que esta canción es de mis favoritas del musical. O sea, muy aparte de la canción ícono que tiene este musical, esta de acá me encanta, es una de mis favoritas, porque Larson supo sacar lo atípico de tener una pareja de índole heterosexual, y acá vendría a ser índole homosexual, y una de las más románticas que tiene también. Es muy bello ver cómo se evoluciona esta pareja, ¿no? Justo en estas tres escenas, bueno, en estas tres partes de las canciones divididas que hacen esta evolución de escena, cómo hacen que brillen, pues, ¿no? Los dos, y te saquen una sonrisa, ¿no? De lo que estás escuchando. Te doy calor bajo mi manta, soy el abrigo que cura. De verdad que esta es una canción bien romántica y, como bien dices, ¿no? Para una pareja que no es heterosexual. A mí también creo que fue la que me enganchó cuando conocí el musical. A mí lo que me llama mucho la atención es el ritmo que tiene, ¿no? O sea, para hacer una canción de amor, tiene bastante beat, ¿no? Bastante funk. Y eso lo hace interesante, porque no hace que caiga en el panfleto de la balada, ¿no? De nos conocemos y todo lo demás. Sino más bien nos da esa sensación de frescura, creo que transparencia y realidad de lo que son estos personajes, ¿no? Son personajes muy rítmicos. Quiero hacerte una pregunta, Sergio, ya estés hablando sobre el índole musical.
me he dado cuenta de que Ujú. toda la evolución o progresión de instrumentos musicales usados por Larsson anteriormente en estos dos personajes se juntan en esta canción, Claro, ¿cierto? claro, o sea, la guitarrita, el bongo, que ahora está un poco más en la batería con el síndrome del funk, que también es un beat que Collins amarra muy bien con él, exactamente, simplemente está terminando de plasmar lo que ya nos presentó con anterioridad, ¿no? Eso es lo que le hace la genialidad, ¿no? Del propio tema, pero más con una ida, diría yo, de mismo Angel, porque sabemos que la acción la está tomando Angel, ¿no? Ese textito que está antes que dice, cariño, ¿qué somos? Y él le dice, cariño, somos todo, que para mí que es un texto muy infravalorado, es un genial pie de texto para iniciar una canción, ¿no? Me parece que debería tener incluso mayor énfasis, ahí está donde Angel es la fuerza que lleva la canción, y después tenemos un reprise donde la fuerza la lleva Collins, y ahí podemos diferenciar las personalidades. Bravazo. Somos algo. ¡Qué amor! Somos todo. Tengo un lugar, te doy mi techo, me vas a pagar con miles de besos. Y ahora vamos con la siguiente canción que se llama We're Okay. Steve, Joan, el caso Smith. Un despido, buen trabajo, todo bien. Ok. Tenemos la siguiente escena que ahora básicamente, o sea, es como que regresamos al ritmo el cual nos empezó a plantear después de la abertura Larsson, pues, ¿no? Este ritmo rápido donde vemos el apuro de la ciudad. ¿Te das cuenta que la gente rica siempre está simbolizada por la velocidad musicalmente en Rent? Sí, sí, ¿no? El mismo, también Benny en su momento, me llama mucho la atención. Ahora, yo quisiera también decir de que este número musical siento yo que es el número de relleno por excelencia, ¿no? Sí, O sea, claro que sí. tiene la única función de que todos preparen lo que tienen que hacer para Christmas Bells, Así ¿no? es. Entonces, realmente ahí la composición es muy simple, no deja de ser buena, ¿no? Pero igual a lo que estábamos escuchando antes, ¿no? Al Santa Fe, al Cover You, que tienen unas armonías, pues, explorativas, regresamos a un blues muy simple, que también seguro será por un tema de darle descanso al oído para lo que viene, que realmente es una industria, pues. Lo pido por amor de Dios. Y me alegro que se alegre. Yo no sé bien qué es estar alegre. Sin vera, Papá Noel, sin árbol, sin luces, sin fuego, sin más, sin. Yo soy Rodolfo el Reno. Ok, creo que tenemos que hablar un montón sobre este tema porque tiene una combinación sonora tan rica donde si alguna vez le dijeron a Larsson que no podía componer nada, pucha, acá creo que agarró y desató todo su, ¿no? Todos los haces que tenía bajo la manga. Y aparte de que también en esa poca escena pasan un montón de cosas. Ya, esa es una cosa. Antes de que intervenga mi estimado Sergio, es una cosa que quería hablar. De que, por ejemplo, Sí, qué bestia para hacer avanzar la historia esta canción, ¿no? Sí, Sondheim tiene la habilidad de poder hacer este tipo de cosas con sus escenas. Poder incluir a varios personajes, ya, o dos personajes tratando de avanzar un poco la obra, ya, sobre todo las escenas con muchos integrantes, para poder resolver algunos huecos que hayan argumentales y ya está. Y creo que Larsson lo hace magníficamente aquí. Sí, y bueno, hay que recalcar que la versión que escuchamos dura 6 minutos, pero el original duraba 12, ¿no? Así es que se mochó aproximadamente la mitad de lo que... porque tiene incluso más partes, pero eventualmente luego tenemos una BWM también que dura un montón, entonces había que recortar ahí y ser un poco más objetivo en el asunto. Pero como dice Luis, claro, se siente la influencia de Sondheim y se siente también la guía, ¿no? Del mentoreo que definitivamente tuvo para escribir esta escena, donde pasan demasiadas cosas que hacen recordar, como también dice Luis, a los quintetos, a los cuartetos de Sondheim. Y la forma de contraponer las melodías al final, ¿no? Porque lo que tenemos en este número musical básicamente es presentación de temas, presentación de personajes, que en el último minuto y medio de música se suman en simultáneo y nos generan un contrapunto a 5 voces, donde tienes que ver la obra 5 veces para poder identificar y seguir la historia de cada uno de ellos. Tenemos a Roger y Mimi con Mark, la historia de Angel con Collins, que Angel le compra su saco, ¿no? Que también tiene ahí un tema de simbolismos. Tenemos a los drogadictos, tenemos a los que no tienen casa, tenemos a los policías, tenemos toda esta confusión de
de seres que coexisten en Nueva York antes de Navidad, porque Navidad está por llegar, ¿no? Entonces, y justamente es el refrán de la canción. Pero ¿te has dado cuenta que los fragmentos están divididos como si fuera una escena operística de Puccini o una de Mozart, donde las intervenciones están por doquier y se unen? O sea, musicalmente hablando, pues, ¿no? Sí, sí, y ahora otro detalle más importante también es que todas las canciones o melodías que están cantando son villancicos norteamericanos clásicos, ¿no? Que les ha dado una transfusión para hacer sonar lo que suena. Empieza con Christmas bells are ringing, ta 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 ta, ¿no? Luego tarararara, tarararara, o sea, todos son tarararara, tarara, todos son villancicos, ¿no? Entonces, es supongo lo que sonaba en Nueva York, pues en Navidad. Yo imagino a Jonathan Larson regresando a su casa de trabajar en el restaurante y estar escuchando villancicos de estos grupos de corales que cantan en las puertas de tu casa, y eso lo transformó en esto, ¿no? Bueno, aquí se puede ver que Roger, ¿no? Se siente arrepentido de haberla botado a Mimi y la va a buscar y la encuentra comprando droga. Entonces, Roger la invita para ir a ver la performance de Maureen. Entonces, y ahí se unen después a los demás amigos. Mientras tanto, como bien comentó Sergio, Angel le compra a Collins un abrigo, ¿no? Algo simbólico, porque así se conocieron cuando a él le robaron el abrigo y lo golpearon. Y también se ve a Benny que está llamando a los policías para que comiencen a ir, ¿no? En contra de la protesta que va a ser Maureen. Y también lo gracioso, bueno, no lo gracioso, sino se puede decir lo sentimental que hay, es que comienzan a mencionar la nieve. Y siempre, bueno, al menos yo siempre he visto que las películas estadounidenses, ¿no? Donde se menciona la nieve, siempre es como que la esperanza, algo bonito, Sí, ¿no? sí, claro que sí, claro que sí. Y claro, eso es lo que iba, ¿no? Que todos tienen el mismo refrán de que y ya comienza a nevar. Cada vez que hay una intervención de un personaje, termina su intervención con y ya comienza a nevar. Y al final todos los personajes juntos cantan y ya comienza a nevar mirando al cielo. Y es donde empieza lo interesante y la pieza, la cereza en el pastel, que después de 50 minutos de obra aparece Maureen. Por fin. Después de todo ese tiempo que no sabíamos dónde estaba, aparece. Así que qué obertura, qué aparición tan gloriosa nos da este musical que aparece Maureen al final. Y quizás es una de las presentaciones que más demoran de personajes principales en un musical. Si puedo por ahí recordar un par, creo que puede ser Rocky o puede ser el mismo Billy Flynn en Chicago, pero no llegan a tener la demora que tiene Maureen, ¿no? Claro, porque estamos a 2 canciones de acabar el primer acto, pues, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, mi estimado Sergio, para no quedarnos con el hilo cortado? No, simplemente de que es una pieza para estudiar teatro musical, definitivamente. Me hace acordar mucho al Elixir de Pirelli, de Sondheim, ¿no? O Claro, sea, como claro. esa sensación de que hay un montón de gente en un mismo lugar y es como una suerte de canto coral, todos juntos, se notan las influencias, y eso es lo que básicamente tiene que hacer un compositor siempre, ¿no? Agarrar sus influencias y hacerlo a uno. Yo Así es que nada, Climax Bells es... Dime. creo que Larson estudió mucho la bohème y sobre todo el sistema de composición de la bohème original para poder hacer este tipo de cosas. Y creo que debe haber algunas cositas que le deben haber llamado en la atención en las partituras originales de la obra también para poder componer algunas de sus canciones, pues, ¿no? ¡John! ¿Dónde está el escenario? Muy bien, ahora vamos con Over on the Moon. Cerraron los teatros, prohibieron hoy los escenarios y se los cambió por leyes, mentiras y vida virtual. Ok, en esta escena vemos un stand-up dentro de un musical. ¿Cómo? Ahora, esto tiene mucho que ver con la historia del stand-up en Estados Unidos, porque el auge del stand-up fue entre los 80 y los 90. Obviamente sigue hasta el momento, pero el auge donde se escuchaba más este tipo de género teatral, digamos, o sea, género escénico, fue en esta transición, pues, ¿no? De casi el 95 hasta el día de hoy, que en realidad para nuestro país es algo nuevo,
ya relativamente recién nacido hace poco, pero para Estados Unidos ya era una institución, pues, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de la performance y lo que toca y cómo lo toca, ¿no? Siempre cuando llega esa escena, la gente como que queda un poco en blanco en cómo dirigirlo o cómo plasmarlo, ¿no? Y es de porque hay que entenderlo en el contexto, tal como dice Luis, ¿no? En aquella época y también el cliché de artista que nos presenta Larson, pues, ¿no? Entonces es una crítica social, artística, de movimiento de la época. Y para mí yo siento, por ejemplo, que la performance de Maureen es bien vanguardista. O sea, hoy por hoy podemos verlo y sigue siendo igual de vigente. Pero evidentemente en su momento, bueno, Nueva York es cuna de cultura, ¿no? Es una de las capitales del mundo respecto a arte y tendencias. Entonces, hoy por hoy vemos esa performance y se entiende mucho más que antes. Pero, o sea, ahí vemos la magnitud y el calibre de las cosas que aparecían y las que probablemente Larson haya visitado, ¿no? Estando en el circuito bohemio, en el circuito de la vanguardia, ¿no? Yo creo que de ahí se inspiró mucho Larson para poder hacer esto, porque acuérdate que Larson empezó con Tic Tic Boom, que básicamente también era un stand-up acompañado de un trío de músicos, y yo creo que este movimiento, o sea, yo creo que este monólogo lo sacó de esa corriente a la cual él iba a Script Up, ¿no? En ese tiempo. Y ahí te das cuenta también de que Larson no es solamente un músico, ¿no? Es un artista que hay que saber diferenciar, ¿no? Un compositor puede ser un muy buen músico, como lo era, por ejemplo, Mozart, o puede ser un artista que va un poco más allá, ¿no? Que va un poco más en el tema de cómo, de manera artesanal, darle forma a una corriente ideológica. Creo que Entonces, creo que esto te referías tú, Sergio, de que Larson, si hubiese tenido la oportunidad de estar con nosotros un poco más, ¿tú crees que él nos hubiera mostrado algo de vanguardia mucho más que Ren? ¿O tú crees que Ren habrá sido su fantasma de la ópera en este caso? yo creo que Jonathan Larson hubiera llevado el musical hacia ese otro lado. Me parece que yo creo que esto es una suerte de company para él, ¿no? O Ya. sea, falta un Sweeney Todd, ¿me entiendes? Entonces, que te lo da propio también la madurez. O sea, yo creo que si Jonathan Larson hubiera seguido vivo, probablemente el teatro musical se hubiera llevado hacia otro lado, junto con Jason Robert Brown, ¿no? Que son por ahí como que contemporáneos, pero hubieran sido más. El problema es que son muy pocos, ¿no? Entonces, me parece que va por ese lado con el tema del artista. Y para puntualizarlo una vez más, y si alguien no entiende el ejemplo, me pongo en el zapatos de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un Paul McCartney, que es un genio componiendo música, y tenemos a un John Lennon, ¿no? Que sabemos que es un artista. A mí nadie me va a discutir de que John Lennon es más que un músico. A diferencia de Paul McCartney, que es extraordinario músico, pero está en eso, ¿no? Lennon utilizaba la música como un vehículo de protesta, de poder plasmar el contexto de la sociedad de la época, ¿no? Lo mismo que tiene Jonathan Larson. Así que yo creo que hubiéramos podido disfrutar de quizás un peldaño más allá de Rent, probablemente en su madurez, probablemente hace 10 años simplemente o hace 5. Yo no creo que hubiera existido Hamilton, yo no creo que hubiera existido ese tipo de obras, o la industria sería en otro lado, pero bueno. ¿Qué está pasando en la escena, mi estimado Cartoncho? Bueno, en esta escena al fin conocemos a Maureen, ¿no? Después que tanto estábamos esperando para conocerla. Y nos presenta un personaje un poco fuerte que lo que hace es ridiculizar a Benny y ridiculizar a su obra, ¿no? Que él quiere hacer cyberart, y en esta canción ella lo cambia a Cyberland, y también nos dice cómo puede cambiar la gente por el dinero. Lo representa como un perro bulldog que llegó con ideas, con principios, pero que terminó siendo perro faldero de una chica rica. No, y también nos muestra cómo los artistas están siendo oprimidos, ¿no? En la figura de una vaca que no puede dar leche porque se la obligan a que en ese Cyberland tome Coca-Cola Diet todavía, ¿no? Y también se nos juega con los personajes de que, como se podría decir, Mickey Mouse, ¿no? Un personaje que todo el mundo lo quiere, ¿no? En Estados Unidos, hasta él ha sido un Mickey Mouse suicida. Tiene varias partes de la canción donde critica lo que está pasando con los artistas y lo que le está pasando a Benny, ¿no? Ojo con la pluma de lo que se escribe en este momento, ¿no? O sea, toca temas de género también. Lo que a mí me parece increíble es de que esto está escrito hace 25 años. Y
es real, ¿no? O sea, es palpable hoy por hoy, incluso con todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que el correcto análisis de ese monólogo, porque es un monólogo musicalizado, tiene mucha enseñanza. Ahí puedes ver la genialidad de la pluma de Larson, no solamente en las letras, sino en la dramaturgia de cierta u otra forma, y cómo él entendía al artista porque él mismo era. Entonces, ojo con ese análisis, y también a todas esas personas que tienen que hacer Maureen o tienen que jugar el papel de Maureen, no vean simplemente las puestas o las referencias, ¿no? Claro, es un personaje que interpreta a otro personaje. Quiere decir que este personaje tiene que tener actitudes o rasgos de uno, pero no todo por completo. Es por eso que es tan grandilocuente cuando hace su estructura de monólogo. Entonces, lo que tú dices de estudiar a Maureen, claro que no es estudiar los videos, claro que no es una cosa en lo que falla mucho esta construcción del personaje, es de que lo hacen demasiado exagerado para burdo, ¿ya? Y Claro. la expresión artística no es ser burdo, ¿ya? No es ser extra grandilocuente, digamos, en la obra. No. Es expresar una sensación y una problemática, que es lo que hace una obra de teatro. Una obra de teatro te da una problemática y te manda un mensaje que puede ser resuelto en la obra o puede ser resuelto después de la obra, cuando el público se queda pensando lo que desee. Entonces, he ahí el problema de la construcción de este personaje, que lo he visto muchas veces mal hecho, pues, en varias puestas profesionales, ¿ah? ¡Mujan conmigo! ¡Gracias! ¡Quiero oírlos! ¡Por favor, mujan conmigo! Vamos con la vivo, escuchemos un poco. Señor, esta noche no salgan, por favor. Esta noche no hay lugar. ¿Qué? ¡Afuera, buenas noches! Hay clientes importantes. ¿Y yo qué soy, una pared? A joder y no a comer. No es verdad. La otra vez tomé un té. Quisiera preguntarle a Sergio cuántos géneros musicales solo hay en este tema nada más. Lo necesario para justificar la escena. O sea, creo que hay como 10, si no son más. Y con momentos creo que simplemente de 4 compases y chao, pero justificados. O sea, no, acá hay una escuela total de composición. Sí, básicamente sacó toda la artillería pesada. Yo quiero que la gente se dé cuenta de por qué hablamos con cierta emoción y efusividad sobre el compositor y por qué lo resaltamos tanto. Porque era un mesero. Voy a decirlo así despectivamente. Era un mesero, pero que tiene este potencial para poder desarrollarlo. Y creo que Aronson cuando se lo vio algo, pues, ¿no? No creo que haya sido producto del azar. Yo creo que de alguna manera este hombre preparó su vida para esto y obviamente se notan los años que hay detrás de esto, porque esto no se puede componer así nomás en un mes. O sea, es imposible componer esto en un mes. Tendrías que ser un Mozart para poder hacerlo. Bohemia, bohemia, falacia sin razón. Esto es Calcuta, la bohemia. Claro, y además también el contenido o la madurez del mismo producto no sería el mismo, ¿no? Creo que, y eso voy también con el grado de la madurez, se nota como si Jonathan Larson lo compuso en orden, se siente cómo va evolucionando la madurez de su composición también, ¿no? Y cuando llega la Vivo M, por ejemplo, hay una carga abundante de recursos musicales para poder hacerlo, y la letra, hermano. O sea, toda la letra que lleva este número musical, hay que buscarlo en Google, la mayoría de cosas, porque es tan artístico, todos los nombres que menciona, desde filósofos, pintores, artistas populares, congresistas, políticos, enfermedades, libros. O sea, es realmente la enciclopedia de la cultura popular de la época. Entonces, Larson, ¿quién se habrá hecho? ¿Cuántas noches se habrá sentado a decir quiero hablar de esto? O todas esas conversaciones que todos tenemos, bohemias, con nuestros amigos, cuántas cosas escuchaba y les anotaba, y luego se iba a su casa y desarrollaba la idea musical. Eso es una idea de años, de trabajo de hormigas, y el resultado no pudo ser mejor, ¿no? Ni convenciones, y sin dudas de hablar a mamá y papá odiar, dejar para siempre atrás la forma de vida y andar sin una verdad.
aquí en esta escena podemos ver que después del éxito que ha tenido Maureen con su performance, entonces van a celebrar, ¿no? Y ahí el autor nos dice de que la pareja de Benny está pasando por una etapa de duelo porque ha muerto su perrita, y ahí nos enteramos de que es la perrita que había prácticamente asesinado a Ángel al tocar sus tambores en las primeras escenas, al suicidarse tirándose del balcón, al ya no soportar tanta bulla que hacía Ángel. Y ellos se burlan también de esa parte y también se comienzan a burlar de él porque él está acompañado de su suegro y le dicen de que el arte no está muerto, sino que el arte sigue y el arte vive en ellos, y comienzan a dar un montón de escenas mencionando artistas, y también nos podemos dar cuenta de que es la primera vez que nos enteramos de que Mimi también tiene SIDA, porque no se nos presentó como drogadicta, pero no se nos presenta como tiene SIDA hasta este momento, cuando casi al final de la escena comienzan a sonar los beepers de Collins, Ángel, Roger y Mimi para que tomen sus retrovirales. Y ahí recién Roger se entera de que Mimi tiene SIDA, y como que lo impulsa a ya demostrar su amor hacia ella, ¿no? Que se verá en la siguiente canción. Y es importante mencionar de que en esta canción por fin dan las 12 y es Navidad, ¿no? O sea, estamos cuando empieza el musical en 3 horas para la Navidad, estamos a las 9 de la noche, el día 24 de diciembre, y cuando justamente empieza la Vivo M, se hace la medianoche, ¿no? Entonces, y justamente a raíz de eso empieza toda la canción de la Vivo M, Mark, con un pequeño prólogo de Mark, que es dicho sea de paso, es el solo de Mark prácticamente, y es la canción con la que fue nominado al Tony, ¿no? Nuestro querido Anthony Rapp, creo. Y nada, o sea, qué buen anfitrión de escena, ¿no? Por la apatía, la entropía, la empatía del ser. Entonces aquí está culminando el primer acto y nos está dejando como que los entrecejos de lo que vamos a ver más adelante o lo que se tiene que desarrollar más adelante, pues, ¿no? En la obra. Bueno, así es, y además la parte B, que realmente es la parte que finiquita el primer acto, nos da más información, nos da la información, por ejemplo, de que Maureen se pelea con Joan, detalles que son pequeñas migajas que se desarrollarán en el segundo acto, ¿no? Así es. Claro, porque esa división de canción prácticamente del A al B es cortado, ¿no? Para profundizar un poco más en la relación que van a tener Roger y Mimi. Esto es uno de los cortes por el cual sufrió también Larson, porque esta canción era más larga. No duraba, porque la canción dura 8 minutos, pero era más larga. Y bueno, cuestiones de que los productores pues piensan también en el disco, en el soundtrack, ¿no? Entonces ahí también vienen los cortes para que se presente un primer acto con tantas canciones y poder venderlo con 42 canciones del musical, ¿me entiendes, no? Uh-huh. Entonces ahí donde la parte de la producción pone su mano negra, ¿no? Bueno, yo no diría así, pero es que lo que pasa es que le iba a quedar demasiado largo también, ¿ah? Yo creo que el típico efecto de un primer acto súper poderoso y un segundo acto que no sabes cómo contraponerlo, ¿no? Yo creo que lo más difícil para Larson era escribir sobre la muerte de los personajes, o sea, escribir sobre el fin de sus personajes, ¿no? Es donde empieza, me parece, a cojear la dramaturgia, porque no es dramaturgo, y siempre la dramaturgia fue algo que se observa de repente, sí, ¿no? Por tener tantas aristas que resolver, y tan buen material, y tanta paja, ¿no? Porque también hay bastante calidad de paja, de filosofía, ¿no? De que siempre cerrarle la puerta o desarrollar un concepto filosófico solo con resolver uno, y es complicada la obra. Él te plantea bastante, ¿no? Se notaba que tenía mucho que decir en poco tiempo, y el segundo acto es el que pasa la factura, evidentemente. Y la siguiente canción se llama I Should Tell You. Bueno, en esta escena, al fin ya Roger y Mimi se declaran su amor, ¿no?
pero me había olvidado de comentar de que en la escena anterior, en la vida Bohem A, se nos presenta que nos cuentan, mejor dicho, que tanto Benny como Mimi habían tenido algo en el pasado. Eso después se va a enterar Roger, pero bueno, como dice, sin spoiler. Sin spoiler. Y lo bueno es de que ya Roger puede demostrar que la quiere, porque en la parte de la canción él mismo se lo dice, ¿no? Que había olvidado cómo sonreír. O ambos creo que se dicen que se habían olvidado cómo sonreír y que ya pueden vivir su amor, ¿no? Yo sé que esto es real. Y bueno, hay que recalcar que esta canción de I Should Tell You es la segunda que compuso, ¿no? Compuso Rent como primera canción y la segunda que compuso fue esta. Entonces ya tenía el discurso o ese lenguaje, lo que se llama el vocabulario musical para la obra, desde el comienzo. Y me parece que esta también es una canción explorativa, ¿no? Que explora mucho la armonía, mucho los acordes, mucho los colores que se llaman en la música, de las sensaciones y las baladas noventeras, bien como dice Luis. Y es interesante también recalcar de que la tendencia estaba por otro lado. Venimos de la época de Aladino, de la época de Disney, ¿no? Donde tenemos todas estas baladas de Alan Menken con Howard Ashman, y nos lleva hacia otro lado totalmente diferente, ¿no? Que marca la tendencia que luego sería para Spring Awakening y para otros musicales, creo que Bear también, ahí nomás. Entonces, nada que decir, es una de las mejores baladas que yo he escuchado, también que tiene un tempo raro, ¿no? Cambian las figuras musicales, las corcheas no son tan claras, se vuelven un poco inexactas y generan esta sensación de abstracción del tiempo, ¿no? Que siento yo que es un recurso interesante, que te genera como si este momento estuviese salido de otro lado, ¿no? Estuviesen viviendo una época atemporal los personajes mientras cantan esto. Esa sensación me da, ¿no? Entonces eso quería un poco colaborar. Muy bien. Y la siguiente canción que tenemos es La Vivo en B. Estoy comenzando a pensar, amigos, de que Jonathan Larson pudo haber pensado Rent como un solo acto, ¿eh? Yo también. Sí, yo también. O sea, ¿No? Sí, o sea, creo que, bueno, definitivamente después del I Should Tell You que escuchamos de simplemente Roger y Mimi, viene esta explosión holgórica del Vivo en parte B, donde ya no se guarda nada y lo dice todo sin pelos en la lengua, ¿no? Toda la expresión artística y todo lo demás, postura, ideología política, sexual y todo lo demás. Y aquí poder terminado la historia, poder terminado con Roger y Mimi, consumen sus besos, tenemos un Benny derrotado, tenemos un Mark y los artistas gobiernan el mundo, ¿no? Pero hay un segundo acto. hay un segundo acto y me llama mucho la atención y quisiera saber si alguno de los dos tiene alguna referencia o curiosidad de por qué creen que dividió en dos partes La Vivo en. Bueno, yo creo que como lo comenté hace rato, creo que para darle un poco de impulso a la relación de Roger y Mimi, eso es lo que yo, bueno, a mi criterio, ¿no? A mi criterio puede ser un tema de descanso que separe el I Should Tell You de ambas partes. Me parece que por ahí podría ser un tema de descanso para que la IUMB pueda ser interpretada de manera por separado, ¿no? Sí, porque Singular. es una cosa que me llama mucho la atención. Pero sí, o sea, su cierre, yo creo que para impresionar al público, impresionar a la crítica, creo que su primer acto está bien cerrado, pues, ¿no? Porque ya nos presentó todos los personajes que nos moverán, o sea, que nos acompañarán hasta el final de esta obra, pues, ¿no? Claro, y lo que dice Exactamente. prácticamente, y lo que dice Roger, que es como una especie de, ¿cómo se puede decir? Epílogo, ¿no? Del primer acto, ahí nos cuenta lo que está pasando, ¿no? Que ha habido una represión policial, de que los artistas o los que viven en el solar no lo quieren dejar, ¿no? Y todo lo que está pasando, ¿no? El motín continúa. El árbol de Navidad arde en llamas, la nieve cae suave y... absortos, Roger y Mimi comparten su primer beso de amor.
Y así con la Vivo MB llegamos al final de este podcast que la verdad ha estado muy bueno. De verdad, Larson, da mucho para hablar, ¿no, mi estimado Cartoncho? Sí, da mucho para hablar y como siempre digo, aparte Sergio nos da una clase magistral de todo lo que es el tema musical, ¿no? De composición y todo eso. Sergio, quiero agradecerte, de verdad para nosotros, tanto yo como que te conozco hace mucho tiempo como amigo y ahora como compañeros aquí artísticos, quiero agradecerte que estés otra vez acá. Ha sido bien difícil reunirnos porque obviamente con el tema de la pandemia, el trabajo, es difícil, pero es bonito tener el espacio para poder hablar sobre la obra y poder apasionarnos un poco más sobre el análisis. Es más, creo que estamos los tres de acuerdo, sobre toda esta pregunta va más para Sergio, de que acabamos de descubrir cosas nuevas en el musical, ¿no? Sí, sí, y como te vuelvo a repetir, seguimos encontrando cosas nuevas y más cosas nuevas, y es una obra que de culto para mí y de estudio persistente, y cada vez que maduro más como compositor o como artista, me voy dando cuenta de nuevos detalles y digo, ¿sabes qué? Esto es una genialidad, pequeños detalles que te edifican, ¿no? Así es que nada que decir, agradecerle nomás a Jonathan Larson donde esté, y que siga manejando de la forma en que ha estado manejando su espíritu la obra, ¿no? Así que a todas las personas que nos están escuchando, que nos sigan en las redes, que por favor compartan nuestro contenido, que nos digan si les gusta, si no les gusta también pueden decirlo, no hay ningún problema. Dejen en comentarios cualquier pregunta que tengan sobre el musical y también pueden dejarnos alguna pregunta que podamos responder para el próximo podcast, que sería el segundo acto de Rent, mi estimado Cartoncho. Sí, compártanlo, como siempre digo, y me despido con esta frase de que es desde este himno que considero que es la Vivo M, que dice, ¿no? Que lo opuesto a la guerra no es la paz, sino es el arte. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao. A continuación y fuera de programa. ¿Y tú sabes algo, Sergio, cómo se educó Larson? Sí, la historia de Larson es de que él tocó piano más o menos desde los 10 o 12 años. Era judío, empezando que era judío, ¿no? Entonces siempre tienen Tú sabes que los judíos de Nueva York son de la mano, ¿no? Y Broadway también. Me has hecho recordar No, la canción de Spamalo, donde dice, no, si quieres triunfar en Broadway tienes que contratar a un judío. Claro, Claro. porque es esencial. Esencial. Para triunfar en Broadway tienes que ser o judío o, Sí. O gay, y ahora últimamente latino. Así es que enhorabuena. Pero bueno, estudió piano y él quería ser actor, ¿no? Él quería ser actor. Y los únicos cursos que tenía de música eran los dentro de la currícula artística, ¿no? O sea, es la típica historia que te llaman para hacer musicales y terminas desarrollando tu inspiración como compositor, ¿no? En vez de actuar, él era el que como Renzo Torres, nuestro amigo, por ejemplo, ¿no? Que está estudiando actuación en Argentina, pero necesita un compositor y se está poniendo a componer porque no hay otro, ¿no? Y toca algo de piano. Evidentemente algo parecido con Larson, pero Larson ya tenía una escuela de piano clásico que tuvo desde niño. Y nada, se fue yendo por ese lado y luego con los mismos directores musicales de la misma escuela iba teniendo clases, iba desarrollando, iba teniendo mentoreo. Y nada, o sea, el talento nato que pudo haber tenido y la formación de cómo convergían los diferentes maestros, diferentes estilos. Y también los colaboradores, ¿no? Los colaboradores son una parte muy importante para el compositor. Y así poco a poco fue haciéndose hasta que conoce también a Sondheim por cartas, ¿no? Haciendo jingles. Entonces, no es que haya estudiado música per se, o sea, fue parte de como que pequeños, ¿cómo te puedo decir? Laboratorios a los que asistió, ¿no? Y así se fue formando, simplemente era su discurso. Sí, porque si tú me dices que toca piano, pero una cosa es ser pianista y otra cosa es saber escribir para instrumentos. Porque... Por ejemplo, Larson no escribe muchas partituras. Él trabajaba con un arreglista que se llama Adam Seckel, no sé, creo que está en la primera hoja, en el Playbill. Ese pata es el que desarrolló todo lo que tú escuchas. También, hay que también puntualizar eso, ¿no? O sea, una cosa es lo que hace el compositor y otra cosa es lo que está sonando. Entonces, esa música que ha hecho Larson ha pasado por un productor musical, si quieren llamarlo de esa forma, una persona que ha desarrollado la idea. Eso no le quita mérito, pero sí no hay que engañarnos y pensar que él pidió todo, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, claro. tenía una guía de lo que se quería, del piano, de la letra, y los cortes musicales o las rearmonizaciones vinieron de la mano del
del arreglista, productor musical, porque finalmente las guitarras también tienen una escritura muy buena, o sea, y bueno, Larson evidentemente detrás presionando para que se escriba lo que él quería, ¿no? O se pueda representar la imagen de lo que él había visionado para Rent. Entonces, a eso voy, no es un compositor que haya escrito todo. Ahora, también hay que saber que Andrew Lloyd Webber es igual, Steven Schwartz es igual, ¿no? Por ahí Claro, son pero pocas excepciones. para las personas que nos escuchan, que quede claro de que una cosa es tener la idea principal sobre la melodía y las armonías de la estructura de la canción, y otra cosa es la canción producida totalmente en Exacto. obra de teatro, que esto pasa tanto en las obras de teatro como en los discos de algún cantante popular, pues, ¿no? O música para cine, ¿no? Siempre se pasa por, en el teatro musical se le llama mucho el orquestador, ¿no? O sea, pasas por el orquestador. Yo puedo hacer una canción, cantarla y con el piano, y esa referencia puede ser incluso en un disco, se pasa hacia un productor musical o un orquestador que hace que esa partitura se magnifique y se lleve pues para clarinete, para violín, para bajo eléctrico, batería, cosas que yo no tenía contempladas en un comienzo. Y él la orquesta. Es más, es tan importante como el mismo compositor. Por eso cuando el Sondheim gana el Oscar a mejor musical o mejor score por Sweeney Todd, agradece directamente a su orquestador, ¿no? Y dice, estoy anonadado como me voy a orquestar todo esto en menos de 30 días. ¿No? Entonces, imagínense lo que era Sweeney Todd sin esa orquesta que suena, esos colores. Ojo con eso, ¿no? O sea, ya y con la partitura de Sondheim, que tampoco debe ser una cosa que digas como... Claro. O sea, lo que yo creo que sí debe ser es de que Sondheim es bien exacto en la música, o sea, tiene una exactitud matemática en lo que quiere, y creo que eso también ayuda mucho al productor, porque el productor musical seguía mucho de la matemática, o sea, no es que a él le nació repartir las canciones por el instrumento, pues, ¿no? No, claro, o sea, le da con bastante precisión para que sepa la ruta o el camino que tiene que seguir. Lo peor que puedes decirle a un músico es que haga lo que quiere, ¿no? O sea, me parece que el orquestador tiene que tener delimitado el camino a recorrer, y yo estoy seguro que Sondheim le dio la partitura evidentemente a mano, y arribita puso esto lo quiero en violín, esto lo quiero en viola, combíname acá clarinete o algo por el estilo, ¿no? O sea, le da un montón de acotaciones para que el orquestador simplemente haga. Yo vengo buscando el tema de la orquestación justamente por mis malas experiencias, Claro. investigando un montón, porque claro, o sea, yo tengo una visión como músico, una orquestación, una referencia que yo quiero, pero o sea, el teatro musical es un trabajo colaborativo en todas sus áreas. Qué importante es una cosa que has dicho que me gustó mucho, de que un compositor, cuando le dices haz como que haz lo que quieras, no siempre es el camino ideal, ¿no? Y Claro. Y dejas a un lado el ego, y tiene que llegar la parte humilde tuya para que este producto sea un poco más frondoso, pues, ¿no? Más... Tú cuando recibes una partitura, por ejemplo, yo le digo a Francisco, que es un amigo que conocemos, o cualquier X, por no decir nombres, le doy una partitura y agarra y me dice, ya, lo desarrolla, pero involucra mucho su parte compositiva, y hay que saber que un orquestador es un orquestador, no es un compositor. Entonces, esa negociación que tiene que haber también con tu partner con el que trabajas es importantísima. Sin ir muy lejos, Lin-Manuel Miranda no sería nada sin su orquestador, ¿no? Que claro. No me acuerdo ahorita su nombre, no me acuerdo bien su nombre, pero es el que orquestó también D.R. Van Hansen, que tiene el Tony. O sea, yo siempre digo, ¿no? Es lo mismo que yo estoy pensando de Andrew Lloyd Webber. Puede ser. Porque claro, Andrew Lloyd Webber tiene una maquinaria tan grande detrás de ese musical, del Fantasma de la Ópera, por ejemplo. Ya. Exactamente. O sea, hay un punto en el cual ya no sabes quién hizo cada cosa también. Claro. Porque él ya venía orquestando Superstar, donde tiene rasgos ahí de... ¿no? Tiene como que sus rasgos de música clásica, pero acá tenemos un musical narrado con música clásica y que tiene más de 35 músicos. ¿Cuántos son los originales, Sergio? 35 por ahí, más o menos, aproximadamente. Pero quería otra vez reafirmar lo de Lin-Manuel Miranda con su orquestador. O sea, para mí, sinceramente, el genio ahí es el orquestador.
O sea, de verdad, o es tan genio como Lin-Manuel Miranda o es más.